Buenas tardes, bienvenidos a mi sillón bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y estamos en el domingo cuarto del Adviento en el ciclo C. Domingo cuarto, estamos ya netamente sumergidos en la última semana del Adviento, que comienza el día 17 de diciembre y que es una semana que en cierto sentido cambia de carácter. Todo el conjunto del Adviento vimos que en transparencia se va hablando de la segunda venida, de la venida histórica, de la venida del Señor a nuestra vida, y no se termina de definir cuál es el tema de esa venida, o sea, no hay una única venida, y va fluctuando entre una y otra las lecturas. Pero cuando llegamos al 17 de diciembre podemos decir que ya la liturgia se enfoca en lo que va a ser el centro de la celebración navideña, la venida histórica del Señor. Dios en determinado momento se hace hombre en la persona de Jesús. Y eso lo celebramos el 25 de diciembre. Entonces, del 17 al 24, todas las lecturas nos van llevando hacia eso. Pero mucho más el domingo cuarto del Adviento, porque obviamente son lecturas dominicales, así que tienen que llegar a todos los cristianos. Bien, y entonces tenemos tres lecturas que están enfocadas en esa cuestión. Yo hace 3 años, en un video que se llamó Cumplimiento, trabajé sobre la primera lectura, la de Miqueas, y trabajé sobre el Evangelio de la visitación de María e Isabel. Entonces yo no voy a repetir esas exégesis porque me gustan, me parece que están bien hechas, los remito a ese vídeo, se los linkeo aquí, se los linkeo al final de este mismo que estoy grabando, y la verdad que me gustaría que lo vieran. Algunos ya han empezado, ya he visto en las estadísticas que tuvo algunas visitas esta semana ese vídeo, ¿no? Y yo me voy a enfocar en la segunda lectura, que es de la carta a los Hebreos. Claro, 34 de los 52 domingos del año son el tiempo ordinario y estamos acostumbrados a que la segunda lectura es como en el tiempo ordinario, ¿no? Una lectura más exhortativa, más práctica, más sobre organización y vida concreta de la comunidad. Y la segunda lectura va, podríamos decir normalmente, a su aire. Pero estamos en un tiempo fuerte y en los tiempos fuertes y en las solemnidades, la segunda lectura converge en el tema general de ese día. Así que aquí no hay una segunda lectura que va a su aire, sino que la segunda lectura está convergiendo en el mismo tema de la lectura de Miqueas, de la lectura de Lucas. Converger en el mismo tema no quiere decir que las podamos relacionar con facilidad, quiere decir que están iluminando el mismo misterio que es el que se celebra este domingo en concreto. ¿Y cuál es ese misterio que se celebra este domingo? Dios viene al hombre. Ese podríamos decir es el misterio central que celebramos el domingo cuarto, que meditamos. De hecho, lo celebraremos en concreto en la Navidad, pero ahora pensamos ese misterio. ¿Y por qué eso es un misterio? ¿En qué sentido podemos decir Dios viene al hombre es un misterio? Bueno, miren, normalmente cuando pensamos en Dios, Dios es 3 veces santo, ¿no? Normalmente pensamos cómo puedo llegar a Él, cómo puedo hacerme con Dios, cómo puedo llevar mi vida y que tenga valor ante Él, Y por ejemplo, si metí la pata, ¿cómo puedo lograr que me perdone? O cómo puedo iluminar mi existencia llegando a Él, moverme yo de mi vida hacia Él. Y de repente viene la Navidad y me dice, Dios viene al hombre. Y eso es casi como el mundo del revés. Y miren, justamente la segunda lectura tiene que ver con eso, con ese mundo del revés. Y lo hace por medio de una confrontación entre lo que es el lenguaje de la religión y lo que es la voluntad de Dios. Y es una verdadera confrontación.
El autor de Carta a los Hebreos acude a lo más común de la religión, los sacrificios, los holocaustos. Claro, yo pienso, ¿cómo puedo llegar a Dios? ¿Qué tengo que hacer para llegar a Dios? Mira, el otro día una señora escribió en ETF que bueno, que ella le iba muy mal en la vida, y que la había consultado con un sacerdote y le decía que tenía que hacer celebrar 30 misas. Ahí el sacerdote metió cualquiera, mezcló las misas gregorianas que se celebran en sufragio de un difunto con una especie de rito mágico, ¿no? Si celebras 30 misas te va a cambiar la vida. Todo eso repercute en el bolsillo, ¿no? Bueno, pero la cuestión es que le dijo que para que mejore su vida tenía que celebrar 30 misas. Yo espero que la señora vaya mucho más que 30 veces a misa en su vida, ¿no? Pero no que celebre 30 misas para que mejore su vida, porque eso es magia. Y la fe cristiana no es magia. Y es una lástima si se desilusiona y paga por 30 misas y resulta que no le cambia la vida, porque lo que había que hacer no era eso. Bueno, le preguntamos a Dios, ¿qué tengo que hacer para llegar a ti? ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? ¿Qué tengo que hacer para que cambie mi vida? ¿Qué tengo que hacer para incluso sentirme en armonía? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Fíjense, hay un fragmentito de Miqueas precioso, no el que leímos en la primera lectura, sino Miqueas 6. Es uno de mis versículos favoritos en la Biblia. El profeta se hace cargo de esa pregunta que hace la gente, y dice, ¿con qué me presentaré yo a Yahvé? Me inclinaré ante el Dios de lo alto. Me presentaré con holocaustos, con becerros. ¿Aceptará Yahvé miles de carneros, miríadas de torrentes de aceite? Y aquí ya, después de dar todo eso, ¿qué más puedo darle a Dios? ¿Daré mi primogénito por mi delito? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, ya, ¿qué tengo que darle a Dios para estar seguro de que estoy con Él? ¿Mato a mi hijo? Eso es lo que está preguntando. ¿Mato a mi hijo? Se te ha declarado hombre, le responde el profeta en nombre de Dios, se te ha declarado hombre lo que es bueno, lo que Yahvé de ti reclama. Así que Dios sí, claro que le interesa algo nuestro, pero no son ni esos carneros, ni las miríadas de aceite, ni tampoco la vida de mi primogénito, no. Tan solo practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Miqueas 6:8. Y yo les diría que incluso es un versículo antirreligioso, porque le está quitando el negocio al templo. No hacen falta miríadas de torrentes de aceite, miles de carneros. Tan solo practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. De esa contraposición se nutre este fragmento que leemos hoy de Carta a los Hebreos. Brillante, profundo. Hace unos días, hace unas semanas, introduje en general a la Carta a los Hebreos, al tono que tiene, a cuál es el problema de fondo. El problema de fondo es que los cristianos se sentían inferiores frente a las demás religiones. Todas tienen ritos complejos, complicados, hay que hacer un montón de cosas. Y tengo que rezar tantas veces por día y tengo que ofrecer tales sacrificios. Y entonces los primeros cristianos veían que ellos, lo único que les mandaban sus dirigentes era que pusieran un pedacito de pan recordando la cena del Señor y que ese pan adquiere una nueva verdad. Y resulta que comer todos de ese pan entran en comunión con ese Cristo que se está ofreciendo por ellos. Y ya está, hay un pedacito de pan, un poco de harina con agua, ni siquiera levadura lleva. Y de ahí surge una corriente
que empieza en ese Señor que se ofrece y es una corriente que va circulando en la comunidad y que también se desborda de la comunidad. Pero claro, esa corriente, ¿quién la ve? No es un toro que yo lo pongo ahí y lo veo. Le digo, mira, mira Señor, te ofrezco 30 misas contraté con la parroquia de la esquina. Mira. No, es un pedacito de pan. Y entonces yo voy a misa y resulta que allí surge una corriente que no la puse yo, la pone el Señor. Y surge del altar y se desborda. Esa corriente, ese torrente sale del altar y se desborda a los que estamos allí. No lo estoy poniendo yo, lo está poniendo Él. Y entonces, claro, los primeros cristianos decían eso, es demasiado simple. Más lindo los ritos del templo. Después ya los cristianos nos hemos encargado de complicarnos la vida a lo largo de la historia infinitamente. Pero realmente el mensaje del Señor es muy simple. Es tan simple como Miqueas 6:8. Muy simple, muy profundo y muy exigente. Pero la comunidad de Carta a los Hebreos no lo veía eso, no se daba cuenta que allí había una verdadera exigencia. Ellos querían los toros, ellos querían las miríadas de torrentes de aceite. Y entonces, Carta a los Hebreos, como saben, es una gran elaboración donde relee la cuestión de la ley, la cuestión del sacrificio, la cuestión del sacerdocio, y llega a este capítulo 10 donde ya ha pasado toda esa sección de elaboración profundísima y lo resume con esta pequeña sección. Dice, al entrar Cristo en el mundo, fíjense cómo empieza, ¿no? Nosotros tenemos la imagen que nos da hermosamente el prólogo del Evangelio de Juan, la palabra estaba de cara a Dios, la palabra era Dios, y de repente se da vuelta y viene hacia nosotros, y al entrar Cristo en el mundo, dice, y empieza una cita del Salmo 40, esto es lo que dice la palabra cuando entra en el mundo, ¿no? Tú no quisiste sacrificios ni ofrendas, pero me formaste un cuerpo. No aceptaste holocaustos ni víctimas expiatorias. Entonces yo dije, he aquí que vengo, pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Todo eso es Salmo 40, incluyendo ese inciso, pues así está escrito, todo eso forma parte del Salmo 40. Y ahora lo explica, y lo explica para que nos demos cuenta que hay una verdadera contraposición entre el movimiento que el hombre cree que le va a dar valor ante Dios y el movimiento que le da realmente valor al hombre, que es cuando Dios viene hacia él. Primero dice, tú no quisiste sacrificios ni ofrendas ni holocaustos ni víctimas expiatorias que se ofrecen según la ley, y después añade, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Niega lo primero para afirmar lo segundo. Si la voluntad de Dios es entrar en la vida del hombre. Esa es la voluntad de Dios. Entrar en la vida del hombre. Y esa voluntad es la que realiza Cristo. Por eso Él viene a hacer su voluntad. Ningún otro puede hacer la voluntad de Dios más que el que es propiamente el Hijo de Dios. Y hecha esa voluntad, entonces sí, todos quedamos santificados por la oblación del cuerpo de Jesucristo. Hecho una vez y para siempre. Insisto en ese una vez porque para Carta a los Hebreos, ese momento en el cual Dios pega la vuelta y viene hacia nosotros, no es un momento atemporal y místico, es un momento temporal, ocurrió en un determinado momento y a partir de ahí cambió la existencia del hombre. Entonces el hombre puede vivir aferrado al viejo criterio de que yo tengo que hurgar a tientas cuántos toros valen mi pecado, o puedo adherir a la santificación que me ha traído este acto único de Jesucristo y decir, aquí estoy, Señor. Dime lo que quieres.
¿cuál es tu voluntad? Y su voluntad no va a ser muy distinta que la que expresa en Miqueas 6:8. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Fíjense que la voluntad de Dios está muy expresa y transparente en todo el Nuevo Testamento, en particular en los Evangelios. Allí se habla todo el tiempo de cuál es esa voluntad de Dios. Pero esa voluntad de Dios no pasa ni por ofrendas, holocaustos, víctimas expiatorias. No pasa ni siquiera por actos rituales de nuestra fe, de nuestra religión cristiana. Está mal que hagamos esos actos rituales, está mal que recemos el rosario todos los días, que hagamos el ejercicio al Sagrado Corazón, que recemos incluso la liturgia de las horas. ¿Está mal todo eso que es religioso? ¿Está mal? No, no está mal siempre que no creamos que con eso estamos nosotros abriendo el camino hacia Dios. Todo eso es el resultado del camino que Él abrió para nosotros. Todo eso es acción de gracias. Todo eso es expresión de que realmente Dios ha tocado ya nuestro corazón y podemos hacer su voluntad. Pero su voluntad es prioritariamente aquella que expresan los evangelios. El amor al otro, y ese otro puede ser, como dice el Evangelio de Juan, el de tu comunidad. Ese otro puede ser, como dice el Evangelio de Lucas, aquel de quien te haces prójimo. Ese otro es también Dios, amar a Dios y al prójimo, como expresan muy bien Marcos y Mateo. Cada uno le pone su acento específico, pero siempre la voluntad de Dios es primero el amor. Y el amor no es un amor solo hacia Él, no es llegar yo solo hacia Él. El amor es siempre acoger a todos los que tengo alrededor. Y en ese acoger a todos los que tengo alrededor, Dios está entrando en nosotros. Dios está realizando su voluntad. Y nos santifica en esa realización de su voluntad. Por eso es tan importante esta segunda lectura. Porque la ilusión, en el mal sentido, la ilusión religiosa de que yo tengo que hacer 30 misas, 50 rosarios, ir de rodillas al altar de tal basílica, y todo eso me va a granjear la voluntad de Dios, todo eso es algo perimido, caduco, propio del Antiguo Testamento. Dios dio vuelta la realidad de su relación con el hombre, mostró realmente cuáles eran sus cartas, y sus cartas es: ábrete, hombre, que entro, ábrete, hombre, que he aquí que vengo. Pues así está escrito en el comienzo del libro acerca de mí. Ábrete, hombre, que vengo. Bueno, espero que la celebración de la Navidad sea verdaderamente, una vez más, un año más, sea verdaderamente esto: abrir nuestro corazón para que Él venga y le dé vuelta a los criterios. La subversión de la Navidad no es solo que el más rico de todos nace como el más pobre, sino que es también que nos da vuelta la dirección en la cual buscamos a Dios. No hay que buscarlo subiendo, sino acogiéndolo, escuchándolo y dándolo a los demás. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, a ver, ¿cuándo nos vemos? En Navidad no voy a hacer vídeo porque hay uno muy completito y lo voy a poner en la portada de TF. Así que no nos vemos en Navidad. Pero la semana que viene trataré de hacer vídeo nuevamente. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Feliz Navidad.